Y lo que vamos a hacer esta semana es enfocarnos en el libro de Jueces, hablando de la historia de Gedeón. Y esto va a ser algo, yo pienso que es bastante interesante, pero lo vamos a empezar hoy y en unas cuantas semanas hacerlo otra vez y dividirlo un poco, pero creo que va a ser algo que muchos, incluyendo yo mismo, podemos identificar con este hombre Gedeón. Entonces, antes de empezar, vamos a ir al Señor una palabra de oración. Gracias, Padre, otra vez por este día. Señor, gracias por la paz que tenemos en Cristo Jesús. Sabemos, Señor, que a través de Cristo tenemos vida eterna. Tenemos una tranquilidad, Señor, que uno no puede entender si no conoce a Cristo Jesús. Señor, sabemos que tenemos vida eterna. Y, Señor, el temor que uno tiene en este mundo no puede compararse con la paz que Dios ofrece a través de su Hijo. Y pedimos, Señor, en esta mañana, durante este estudio, que podamos ver a este hombre de Dios, Gedeón, y entender, Señor, su vida un poco más, y también lo que estaba sucediendo en la vida de Israel. Y con todo esto, Señor, entender en nuestra vida qué significa esto, cuáles son los principios que podemos y debemos aplicar para acercarnos más y más a Cristo Jesús. Y pedimos, Señor, tu bendición, que tú nos dé el entendimiento, las palabras adecuadas, en el nombre de tu santo Hijo amado. Amén. Amén. En el año 2015, una universidad empezaron a hacer un estudio de los temores, los miedos de las personas. Y pudieron identificar unos 85 temas de las cosas que las personas tenían mucho temor. Y básicamente empezaron a reducir esos temas y llegaron a unos 15 a 10 y creo que terminaron con 15. Pero hablaron de esta idea del temor y cuáles son las cosas que nos trae mucho temor y que nos da miedo. Y identificaron muchas cosas y interesante el número uno aquí en en particular era desastres producidos por el hombre. No era el clima, no era algo diferente, era desastres producidos por el hombre. Entonces investigaron un poco más y querían saber, entre todos estos, si miramos la próxima, ¿cuáles eran los 10 principales en estos? Y el número uno, un 58%, había como unos 1,400 que participaron en esta encuesta, 58% mencionaron que corrupción en el gobierno fue su preocupación y su temor más profundo. Ahora, siguen con el terrorismo en el internet y entonces las compañías, las empresas teniendo conocimiento de nuestros detalles, y entonces la cuarta era ataques terroristas. Y entonces siguen con el identity theft y tarjeta de crédito y todo esto, pero es interesante porque cuando empezamos a estudiar lo que trae miedo a una persona, son muchas cosas. Y a veces el miedo que uno tiene acerca de un tema o una persona o un gobierno, etcétera, influye mucho su manera de hablar, su manera de reaccionar, su manera de hacer planes, etcétera. Y hoy lo que vamos a ver es un hombre, se llama Gedeón. ¿Cuántos ya conocen la historia de Gedeón en la Biblia? Si han estado en una escuela dominical, sí, ya lo saben muy bien. Pero el título que le vamos a aplicar a este hombre es este: guerrero valiente. ¿Ok? Esposas, cuando su esposo entra por las puertas mañana después del trabajo, dígale guerrero valiente. Ya, va a estar contento. ¿Ok? Ahora, vamos a mirar aquí una idea clave para este estudio en esta mañana. Y si tienen sus Biblias, lo pueden abrir a Jueces, el capítulo 6. Pero aquí está la idea clave de esta mañana. Quien llega a ser es más importante que él quien es.
quien llega a ser es más importante que él quien es. Y la idea en la vida de Gedeón es esta. Dios lo encontró, él se encontró con Dios en un lugar, en un tiempo en su vida. Y él pensó que, bueno, ese tiempo, ese momento, era básicamente el resumen y el destino de su vida. Pero no era. Era solamente una parte de la historia. Y saben algo, hoy, esta mañana, no es el resumen de toda su vida, toda nuestra vida. Es una parte de una gran historia que Dios está haciendo en nuestra vida. Ahora, vamos a mirar a Jueces, capítulo 6, pero vamos a empezar en su boletín, empieza en el versículo 11, pero aquí arriba en la pantalla vamos a empezar con el versículo 1 y vamos a hablar un poco de la introducción. Aquí dice en Jueces 6, dice, los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Entonces el Señor los entregó a los madianitas. ¿Durante cuántos años? 7 años, clave. Dice, los madianitas eran tan crueles que los israelitas hicieron escondites en los montes, en las cuevas y en lugares que fortificados. Ahora, básicamente Israel llegó a un punto en su vida como una nación que ellos estaban sin un hogar, sin una casa permanente. Y fue el resultado de su pecado, de su idolatría contra Dios. Ahora, versículo 3 dice, cada vez que los israelitas sembraban sus cultivos, venían saqueadores de Madián, dice de Amalek y del pueblo del oriente, y atacaban a Israel. Y noten, dice, acampaban en el territorio israelita y destruían las cosechas hasta la región de Gaza. Entonces ellos empezaron a sembrar, ya cuando ellos tenían una cosecha, estaban listos para comer la fruta, los vegetales, etc. Llegaban estas personas para básicamente eliminar y destruir y llevarse su comida. Dice, se llevaban todas las ovejas, las cabras, el ganado y los burros y dejaban a las israelitas sin qué comer. Estas multitudes enemigas que venían con sus animales y sus carpas eran como una plaga de langostas o saltamontes. Dice, llegaban en numerosas manadas de camellos imposibles de contar y no se iban hasta que la tierra quedaba ¿qué? Desolada. Wow. Entonces aquí tenemos 3 grupos, 3 enemigos de Israel. Israel estaban, en su trabajo, en su día a día, estaban escondidos en los montes, etc. Y cada vez que estaba listo la comida, ellos llegaban ¿para qué? Para quitarle. ¿Ok? Es como tener a alguien que usted está ahí cocinando y preparando la comida y ellos vienen a comer, comen más de cualquier otra persona, no esperan y después salen, ni fregan los platos, ni hacen nada, se llevan todo. No vamos a estar muy contentos, ¿no? Ahora, aquí es algo bastante importante. En la Biblia, cuando vemos esta frase que dice aquí las langostas, que en realidad dice es saltamontes, eso siempre está relacionado con juzgar a Israel o en juzgar a una nación que está en contra a Israel. Entonces, durante este tiempo, Israel estaba básicamente abajo el juzgamiento de ¿quién? ¿El juramento de quién? De Dios. Ahora, noten aquí el versículo 6. Dice, así que Israel se moría de hambre en manos de los madianitas. Entonces, ahora sí se despertaron. Dice, entonces los israelitas clamaron al Señor por ayuda. Cuando clamaron al Señor a causa de Madián, dice, el Señor los envió un profeta. Ahora, aquí vemos algo bastante interesante.
Porque la rutina era que Israel básicamente caía en pecado. Ellos empezaron a clamar y llamar a Dios y Dios le enviaba un juez para salvarles. Pero aquí vemos algo un poco diferente. Aquí vemos que Dios le envió un profeta no para ayudarlos y salir de esta esclavitud, pero para decirle algo directamente a Israel. Ahora, eso es bastante interesante, porque a veces cuando estamos orándole al Señor, Señor, ayúdame con esto, ayúdanos con esto. A veces la oración es, Señor, sálvame de esto. Pero aquí está la preocupación del Señor. Si hay algo en nuestra vida que no está bien, muchas veces lo que necesitamos no es la salvación de esa situación, es el arrepentimiento en nuestro corazón. Entonces, antes de entregar esta solución a Israel, este juez que es Gedeón, el Señor envió un profeta y ni sabemos el nombre del profeta. Pero no para darles buenas noticias, para básicamente decirle algo bastante difícil. Y dice aquí en el versículo 8, el Señor les envió un profeta, quien dijo al pueblo de Israel, esto dice el Señor, Dios de Israel. Yo te saqué de la esclavitud en Egipto. Te rescaté de los egipcios y de todos los que te oprimían. Expulsé a tus enemigos y te di sus tierras. 4 cosas. Versículo 10 dice, te dije, yo soy el Señor tu Dios, no debes rendir culto a los dioses de los amorreos. ¿Cuál era el problema? Ahí estaba el problema. En cuya tierra ahora vives. Y aquí está la frase principal. Pero no me hiciste, ¿qué? Caso. Israel, yo hablé directamente con ustedes que no deben alabar y entregarse a este Dios. Y no me hicieron caso. Aquí es donde tenemos que empezar, porque a veces yo mismo tengo que pensar, Señor, estoy orando por algo, por una solución en mi familia, en mi trabajo, en esta situación, pero tengo algo que está escondido. Y el problema no es, o la solución no es responder a esa situación, es dar un paso hacia atrás y preguntar, ¿qué está bloqueando mi relación con el Señor hoy? Porque Dios está más interesado en salvarnos, en limpiar nuestros pecados, que en proveer una solución temporal. La salvación de Israel, de los madianitas, era algo temporal, no era algo para siempre. Más importante era saber dónde yo y nosotros estamos fallando con Dios. Ahora regresamos al punto principal. Quien llega a ser es más importante que Él quien es. Ahora, en esta realidad, 7 años de esclavitud. Aquí está la pregunta de esta mañana. ¿Por qué Israel no estaba experimentando la bendición de Dios? ¿Por qué estaban en esa situación? Porque no estaban obedeciendo. Estaban practicando la idolatría y ya era una costumbre. Yo tenía un amigo, y esto lo mencioné antes, que cuando nos criamos juntos, pero él siempre estaba diciendo malas palabras. Y él ni se daba cuenta cuántas malas palabras él decía en un párrafo. Mi papá lo llamaba boca de toile, porque siempre estaba diciendo malas palabras. Y él hablando ni se daba cuenta. Israel estaban tan alejados de Dios, tan alejados del Señor, que ni se daban cuenta de su situación. Ahora, aquí está lo importante para escribir.
estaban desesperados, en esclavitud y en una decadencia, ¿qué? Espiritual. Una decadencia espiritual. Esto para mí es lo más impresionante, porque estamos hablando ¿de quién? Del pueblo de Dios, de Israel, de la misma familia, los hijos, los nietos, etcétera, de los que salieron ¿de dónde? De Egipto. Se olvidaron de Dios, se olvidaron de la gran salvación de Dios. ¿Y saben algo? Nosotros tenemos que estar muy al día en todo lo que Dios ha hecho antes, porque nos olvidamos a veces. Nos olvidamos a veces de dónde Dios nos encontró y el proceso de llevarnos a este momento en nuestra vida. Y ellos estaban desesperados, pero aquí está el principio, y es un principio para nosotros. Cuando se mantiene en desobediencia, las bendiciones desaparecen. Cuando se mantiene en desobediencia, las bendiciones se desaparecen. Yo hablo con muchas personas durante la semana, y cuando ellos me dicen, Marcel, he decidido tomar este camino, sabiendo que este camino no complace a Dios, ¿cuál es el principio? Cuando se mantiene en desobediencia, las bendiciones desaparecen. Entonces, es como si Dios dice, ok, ahí está. Nosotros cuando tomamos ese paso, somos responsables por los resultados. Israel, el pueblo de Dios, decidió, yo voy a adorar a estos dioses falsos. Y después de un tiempo era algo natural. Era como ir cada día a comer, a desayunar. Era algo tan natural para ellos. Se olvidaron de Dios. Ahora, Dios por un tiempo envió al profeta, le dio ese mensaje, pero aquí empezamos la historia de Gedeón. Dice aquí en su boletín, Dios llama a los miedosos para hacerlo valiente. ¿Cuántos aquí en general son un poco miedosos? ¿Ok? Hay una lagartija aquí abajo de su asiento y empiezan a gritar y brincar. ¿No? Ok, algunos sí. Dice, Dios llama a los miedosos, pero para hacerlo valiente. Yo puedo identificar mucho con este hombre Gedeón. Porque en mi vida yo he tenido varias cosas que simplemente era un temor o tenía miedo en hacerlo. Pero lo que vamos a ver aquí es algo bastante importante. En versículo 11 dice, entonces el ángel del Señor, que es ¿quién? Es básicamente Cristo presente antes de su nacimiento. Dice, entonces el ángel del Señor vino a Ofrá. Ahora, ese no es el lugar donde nació Oprah Winfrey, ¿ok? No se confunde, no es el mismo lugar. Y dice, y se sentó debajo de una encina que era propiedad de Joás el Abieserita. Dice, en ese momento Gedeón, el hijo de Joás, estaba en el lagar sacudiendo el trigo para esconderlo de los ¿quién? De los madianitas. Ahora, es interesante porque un lagar era un lugar, vamos a mirar la foto aquí arriba de un lagar, a ver si lo tenemos aquí. Era un lugar básicamente en la base de un monte o era un lugar plano. Y ellos básicamente tomaban uvas y lo echaban en ese sitio y básicamente habían hombres y a veces mujeres que empezaron a pisotear las uvas y con eso empezó un proceso y eso bajaba a otro lugar y el resultado era un vinito bastante rico. ¿Ok? Pero este lugar era para las uvas y para hacer vino.
¿Qué estaba haciendo este hombre, Gedeón, en este día? ¿Qué estaba haciendo? Estaba haciendo algo totalmente diferente. ¿Ok? Dice otra vez, regresamos, dice, él estaba sacudiendo el trigo para esconderlos de los madianitas. Ahora, esto es bastante importante. Este proceso es básicamente algo que se hace en muchos casos encima de una montaña, en la parte superior de una montaña, donde hay un viento fresco que puede venir y él toma el trigo, lo tira en el aire y separa básicamente la cáscara, que es algo duro, y lo separa y la otra parte cae al suelo. Pero esto todos entendían que era algo que se hacía en el aire libre. Vamos a ir al próximo para que vean. En el aire libre, en un lugar plano o en una montaña. Pero ¿dónde estaba Gedeón? ¿Dónde estaba? Abajo, escondido, dentro de una pared, dentro de una piedra. Cuando miramos esto, tenemos que pensar que este hombre tenía un temor, tenía miedo a los enemigos. ¿Por qué? Porque cada vez que tenían una comida, ¿cuál era el próximo paso? Llegaban con sus camellos, gracias por la comida, tan generoso que son, dame. Y se lo llevaban. Entonces él estaba escondido, ¿ok? Él no se estaba comportando como un soldado valiente, él estaba escondido. Pero entonces llega el ángel del Señor. Versículo 12, aquí en su boletín. Dice, y el ángel del Señor se le apareció y le dijo, el Señor está contigo, porque eres un hombre valiente y aguerrido. Ahora, en este instante, seguro, sin duda, Gedeón estaba, ¿a quién le está hablando? Seguramente no a mí. ¿A quién? Sí, no, a mí no me está hablando. Pero él le dice, hombre valiente y aguerrido. Si usted tiene la Reina Valera del año 60, dice, varón esforzado y valiente. En el Reina Valera contemporánea dice, hombre valiente y aguerrido, igual, y dice también en la Nueva Traducción, guerrero valiente. Pero algo tenemos que mirar aquí. Este no era un hombre de guerra. Este hombre estaba escondido en este lugar porque tenía miedo. Ahora, ¿cuál es el principio? El principio es que Dios no solamente ve, no está aquí en su boletín, es otro principio adicional. Dios no solamente ve donde estamos hoy, ahora, en Caro City, no es Miami Lakes, es Caro City, hoy, aquí. Él nos ve mucho más adelante. Él no solamente ve lo que la situación de hoy, cómo nos sentimos hoy, el problema de hoy. Él nos puede ver mucho más adelante en el futuro. Porque la obra de Dios en nuestra vida sigue. Es un proceso. No es algo que para porque un problema se presenta. Es algo que continúa hasta que vemos a Cristo Jesús. Ahora, aquí está el desafío de Gedeón que está en su boletín. El desafío de Gedeón era liderar sabiendo que Dios estaba con él. Ese fue su desafío. Ahora, regresamos al versículo 13. Jueces 6, 13. Y Gedeón, este hombre de fe, este hombre valiente, dice, Señor mío. Ahora, noten, si el Señor está con nosotros. Y esa frase es bastante importante, porque a veces en nuestras oraciones hacemos lo mismo. Señor, si tú estás conmigo, Señor, si tú me amas, Señor, si tú amas a esta familia, y él sigue, ¿cómo es que nos ha sobrevenido todo este mal?
¿Cómo es posible que nosotros somos el pueblo de Dios y todo eso está sucediendo en nuestra vida? Es como uno puede concluir que Dios no está con nosotros, pero algo le faltaba. Algo le faltaba. Dice, ¿dónde están las maravillas que nuestros padres nos contaron cuando nos decían que el Señor los había sacado de Egipto? Está diciendo, yo he escuchado tanto de las bendiciones de Dios, que como Dios rescató al pueblo, pero ¿dónde están esas bendiciones hoy? No lo veo. Dice, pero ahora resulta que el Señor nos ha desamparado y que nos ha entregado en manos ¿de quién? De los madianitas. Ahora, aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado. No debemos echarle la culpa a Dios por un problema que nosotros hemos creado. Este muchacho estaba totalmente ignorante de la realidad de ese día. Su papá era la persona principal que edificó un altar al Dios falso. Pero él estaba diciendo, Señor, ¿dónde están las bendiciones? ¿Dónde está este Dios que ha salvado su pueblo? ¿Dónde está Dios? No veo las bendiciones. Y en todo eso se olvidó de pensar, ¿y qué estamos haciendo ahora? ¿Estamos andando con Dios ahora como familia, como nación? No. Estaban tan alejados de Dios, ni se le ocurrió. Dice, si el Señor está con nosotros. Ya sabemos que este hombre Gedeón, su nombre significa el que rompe, un destructor, el que reduce o corta. Ahora, aquí vemos a alguien que es un destructor. No, aquí vemos a alguien muy valiente que está listo para cortar los enemigos de Dios. No, pero Dios básicamente estaba mirando más allá. Más allá. Ahora, noten esto en su boletín. El temor pregunta por qué y dónde, en lugar de cuándo y cómo. Y aquí está el principio. Cuando no nos movemos en fe, nos quedamos paralizados por el temor. Dios claramente le dijo a Israel, ustedes son mi pueblo, mis hijos, mis hijas. No deben adorar a otros dioses. Pero cuando viven, entre otros, la influencia, el engaño, y poco a poco ellos empezaron a adorar a dioses falsos. Ahora, ¿cómo, dónde, entregado? Una pregunta en esta mañana. ¿Le han preguntado a Dios al empezar el año, Señor, dónde están las bendiciones? Señor, ¿dónde está la mano de Dios en nuestra familia? En esta situación, en la escuela o en el trabajo, Señor, ¿dónde está la presencia de Dios? Gedeón estaba haciendo esa misma pregunta. Y él, en un sentido, tenía como una máscara puesta. Me encanta esta máscara. ¿Qué podemos hacer cuando tenemos una máscara puesta? Si yo le pregunto a alguien, venga aquí para bailar. No. Pero a veces si le damos una máscara y piensa que nadie lo va a conocer. Sí, yo voy a bailar, no hay problema. A veces tenemos una máscara espiritual. Y le preguntamos a Dios, Dios, ¿por qué? Dios, ¿dónde? Dios, no lo veo.
Y Dios simplemente está diciendo, quítate la máscara. Gedeón tenía un problema serio. El problema era que él era parte del problema. No era el único, pero era parte del problema. Dígale a su vecino en esta mañana, usted es responsable por sus acciones. Dígale a su vecino, usted es responsable por sus acciones. Si está muy lindo esta mañana, dile, usted es muy guapo. ¿Ok? No. Ahora, pero ¿cuál es el peligro que aprendemos aquí y que vemos aquí? ¿Cuál es el peligro? En nuestra naturaleza, esto es bastante importante, regresando a Génesis, en nuestra naturaleza, la tendencia es echarle la culpa a otro. Ejemplo número 1, Adán y Eva. ¿Qué hizo Adán? Señor, esta mujer. ¿Qué hizo Eva? Este serviente. ¿Qué hacemos nosotros? Lo mismo. Es la tendencia. Cuando estamos aquí en la 57 y vemos unas luces azul y rojo, perdóname, estaba comiendo un taco y no vi que iba a 60 millas por hora, perdóname. Él tenía el mismo problema. Señor, el problema es de otro, no es el problema mío. El problema es de otro. Ahora, versículo 14 dice, el Señor lo miró fijamente y le dijo esto, con esa misma fuerza que demuestras, vas a salvar a Israel del poder de los madianitas. ¿Acaso no soy yo quien te está enviando? Pero Gedeón le respondió, mi Señor, ¿y cómo voy a salvar a Israel? Yo soy de la familia ¿qué? Más pobre que hay en Manasés. Y en la casa de mi padre soy el más ¿qué? Más pequeño. Somos los más pobres, somos los más pequeños, no tenemos ninguna autoridad. Y ahí estaba el problema. Él pensaba que, bueno, si no somos de una familia de estatura o una familia rica, entonces no podemos hacer algo para Dios. Entonces, Señor, estás equivocado. No lo puedo hacer. Este año algunos aquí le van a decir al Señor, Señor, no lo puedo hacer. No tengo suficiente fuerza, paciencia, habilidades, dones, etc. No lo puedo hacer. Y el Señor también dice, ¿acaso no soy yo quien te está enviando? Aquí estamos hablando de algo que es muy claro en la Biblia. Dios le está hablando a este hombre para tomar acción. Él no tiene que decirle, bueno, tengo que esperar unos 4 semanas para orar, para tener un tiempo. No. Esto es lo que Dios está instruyendo. Pero todavía él tiene temor. Dice aquí en su boletín, sus debilidades no importan si Dios está con usted. Sus debilidades no importan si Dios está con usted. La primera vez que nuestro pastor me pidió a predicar en español, terror era la palabra. Terror. Iba al baño 8 veces antes de predicar, ahora solamente 4, pero bueno, pero tenía terror. Y yo no tengo ninguna duda que este año Dios le va a pedir a alguien aquí, o a muchos, a empezar algo que nunca han hecho antes. Pero está claro en la palabra de Dios. No tenemos que reunir un comité
para decidir si debemos obedecer a Dios o no, si está claro en su palabra. Pero esa prueba, le aseguro, que va a venir. Dice, sus debilidades no importan. Y aquí está el principio. La obra de Dios a través de nosotros no está limitada por nuestros desafíos. Por nuestros desafíos. ¿Este hombre tenía limitaciones, sí o no? Sí. ¿Tenía dudas, sí o no? Sí. ¿Tenía problemas, sí o no? Sí. Pero Dios le dice, versículo 16, dice, confía en mí, Gedeón, porque, ¿y cuál es la frase? Yo estoy contigo. Yo estoy contigo. No importa si no tenemos comida, transporte, hogar para vivir, si Dios está con nosotros es suficiente. Es suficiente. Y Él le dice, yo estoy contigo. Dice, tú derrotarás a los madianitas como si tratara de un solo hombre. Y aquí lo que vemos es que Israel estaba básicamente, ¿qué? Estaban divididos en un sentido porque seguramente que algunos querían regresar a los caminos de Dios, pero la mayoría estaban en falsa doctrina, adorando a dioses falsos. Dice, pero Gedeón respondió, versículo 17, si en verdad cuento con tu favor, yo te ruego, ok, aquí está, la oración, la petición, que me des una señal clara de que has hablado conmigo. Ahora, si Dios se presenta aquí, en estos tiempos, había tanta oscuridad, Dios se presentó en forma de un ángel, pero Él todavía quería un ¿qué? Un señal. A veces leemos algo en la Biblia y entonces le pedimos a Dios, Señor, dame una señal. Si está en la Biblia, ahí está el señal. Ahí está la señal. Ahora, dice, por favor, no te mueves de aquí hasta que yo vuelva y te presente la ofrenda que tengo para ti. Y el Señor le respondió, esperaré a que vuelvas. ¿Ok? Ahora, eso es bastante importante, porque durante estos días, tener una visita de un ángel o una visita del Señor era algo bastante raro. Y en estos 7 años no había la bendición de Dios, no había mucho de hablar del Señor como en tiempos antes, pero tenemos que tener esto en mente. Su fe no puede ser determinada por lo que ve. Su fe no puede ser determinada por lo que ve. ¿Por qué? Porque la vida de fe no es una vida de ver más antes de creer y responder. La vida de fe es en realidad no ver algo hoy, pero ver lo que Dios va a hacer mañana y después. Y ajustar nuestra vida para alinearnos con Dios y seguir en esos caminos. Él tenía tanto temor que él quería una señal, pero noten aquí en su boletín, el pedir a Dios una señal apunta a una fe que es, ¿qué? Débil. Cuando uno ve a una persona decir, oh Señor, enséñame una señal, oh Dios. Eso no significa una fe firme y fuerte. La fe firme y fuerte es cuando entendemos lo que dice la palabra de Dios y sin tener confirmación, sin tener estas cosas, decidir, yo voy a tomar el próximo paso y Dios se encargará de enseñarme el otro. Pero tenemos que empezar
con el primero. Versículo 19. Pero antes vamos a mirar este principio. A menudo Dios nos pide que hagamos algo mucho más allá de nuestra zona de comodidad. Mucho más allá de nuestra zona de comodidad. A mí me encanta esta temporada. Miro a las noticias y los otros estados están sufriendo de bastante nieve y tienen problemas, y aquí estamos jugando en el parque como si nada, como ¿qué? Ayer estaba leyendo el Wall Street Journal, la revista, y tenían como 2 páginas llenas de hoteles en Miami, West Palm Beach, Naples, como decir, venga a Miami, gasta su dinero aquí, no se queden en el frío. Pero él estaba cómodo esconderse en este lugar. Noten aquí el versículo 19. Gedeón fue entonces y preparó un cabrito. Tomó 20 litros de harina para hacer panes sin levadura, y luego puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y todo esto lo llevó y lo puso debajo de la encina. Dice, allí el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre la peña, y sobre ella derrama el caldo. Gedeón lo hizo así. Entonces el ángel del Señor extendió el bastón que tenía en la mano y con la punta tocó la carne y los panes sin levadura. Ahora, recuerden, había un problema, no había mucha comida. Seguimos. Al instante brotó fuego de la peña y consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel del Señor desapareció de su vista. Ahora, ¿qué estaba haciendo Gedeón? Estaba ofreciendo una ofrenda a Dios. Una ofrenda a Dios. Ahora, en recibir la ofrenda, el Señor básicamente consumió el caldo, la carne, el pan, etc. Eso en realidad significaba reconciliación. Reconciliación. Dice aquí en el versículo 22. Dice, Gedeón comprendió que había visto al ángel del Señor y exclamó, ay, mi Señor y Dios, que he visto a tu ángel cara a cara. Pero el Señor le dijo, ¿la qué? La paz sea contigo. Vamos a repetir eso todos juntos. ¿Listo? La paz sea contigo. Subrayan esa frase, por favor. Pregunta, ¿Gedeón tenía paz en su vida, sí o no? No. Estaba lleno de miedo, estaba confundido, no entendía por qué todo esto estaba sucediendo. Y Jesús, el Señor, le dice, la paz sea contigo. Y miren la otra frase, no tengas miedo, que no vas a morir. Dice allí, Gedeón edificó un altar al Señor y lo llamó El Señor es la paz. Y hasta el día de hoy este altar puede verse en Ofra. Ahora, con esto vamos a concluir. Aquí está el principal. El principio. Dice, la paz de Dios y nuestra fe deben conectarse. La paz de Dios y nuestra fe deben conectarse. Es posible que hay una persona o varios aquí en esta mañana que han participado en una iglesia en su vida. Excelente. Han leído la Biblia. Excelente. Pero si son sinceros en su corazón, no tienen la paz de Dios presente ahora en su corazón. No existe. Sí tengo un conocimiento de Dios y creo que Dios es tan bueno, que Dios está en muchos lugares. No entiendo por qué hay tantos problemas en este mundo, pero en realidad no conozco a Dios personalmente. La Biblia dice que la paz de Dios
es lo que usted necesita. Aquí en su boletín dice, para Gedeón, el Señor es paz, era justo lo que él necesitaba. Aquí está el principio. Antes de trabajar para Dios, tenemos que reconciliarnos primero con Dios. Aquí está el hombre y vamos a analizar su vida hasta ahora. Lo encontramos que escondiéndose de sus enemigos. Cuando Dios básicamente lo llamó, él entregó a Dios ¿qué? Excusas. No puedo, soy el más débil, soy el más pobre, el tribu mío es el más débil de todos, no lo puedo hacer, Dios. Es imposible, no tengo suficiente. Más tarde lo que vamos a ver es que él y sus amigos salieron de noche para cumplir con la obediencia porque tenían temor. Pero lo que vemos aquí es un hombre que él estaba en medio de un problema serio. Y él estaba pensando que la culpa de este problema era que Dios nos ha abandonado. Y Dios tiene la culpa. Y yo me siento que todo esto, lo que está sucediendo, es el resultado de Dios. Y en nuestra vida, a veces, esa culpa se lo entregamos a Dios. Dios, yo me siento que todo esto, lo que está sucediendo hoy, es la culpa nadie más que Dios. Y como Gedeón, que tenía una máscara puesta, Dios le tenía que mostrar su gracia y su misericordia. Porque a veces no podemos ver que el problema no es la nación, el problema no es familiar, el problema es en mi corazón. Que yo hasta hoy no me he reconciliado con Dios. Y si no tengo la paz de Dios, nunca voy a entender y nunca voy a tener la perspectiva adecuada para entender lo que Dios está haciendo en este mundo. Entonces, hoy en esta mañana vamos a concluir con la frase principal y yo le voy a pedir que inclinen su rostro por un instante, pero hemos empezado con esta idea. Quien llega a ser es más importante que él, ¿quién es? Y esta mañana vamos a tocar una música brevemente, pero yo le quiero hacer esta pregunta. ¿Usted tiene paz con Dios ahora? Si usted conoce a Dios y hace muchos años que aceptaron a Cristo como su Salvador, pero las cosas no van bien, ¿por qué no tomar un tiempo ahora y regresar a la paz del Señor? Y si, Señor, perdóname por alejarme de tus caminos. Señor, perdóname por mi actitud, por olvidar, Señor, que tú eres Dios. Tú estás en el trono. Y la segunda pregunta es a la persona o a las personas que posiblemente esta es su segunda vez aquí, tercera, primera, quinta, pero en su corazón, en su oración, no hay paz. No hay paz. Y esta mañana yo le quiero invitar, si usted puede identificar con eso, y si usted dice, Marcel, hoy yo quiero hablar con alguien, quiero aceptar a Cristo como mi Salvador, ya he entendido claramente que yo no tengo la paz. Yo no tengo a Cristo Jesús en mi vida. Sí entiendo un poco de la Biblia, pero en realidad no tengo esa relación personal con Él
Y hoy lo quiero empezar. Si usted puede identificar con eso, yo le voy a pedir ahora, mientras que cada rostro está inclinado, simplemente que se ponga de pie ahí donde está. Quiero aceptar a Cristo como mi Salvador. No lo conozco. No significa que vamos a ser miembro a la iglesia o que tiene que escribir un cheque, nada de eso. Estamos hablando de su relación con el Señor. ¿Existe o no existe? No hay algo en el medio. Antes de orar, si usted quiere conocer al Señor esta mañana, si usted quiere recibir a Cristo por primera vez, póngase de pie ahí donde está. Si no hay nadie, vamos a orar. Gracias, Señor, por este gran día. Señor, que podemos venir y compartir con hermanos y hermanas la fe o la falta de fe de una persona que muchos pueden identificarse. Y pedimos, Señor, que en esta semana venga la prueba, venga el desafío. Señor, que no entregamos excusas, pero Señor, que entregamos nuestra vida en obediencia, en fe, tomando el próximo paso, Señor, que tú nos indicas. Gracias por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús, tu amado Hijo. Amén.